Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En los últimos años, nuestra forma de enfrentar la muerte ha cambiado. Donde antes se cavaban sepulturas, ahora se encienden hornos. La cremación se está extendiendo por todo el mundo. En países como Estados Unidos, más de la mitad de la población prefiere ser cremada a ser enterrada. Dicen que es más práctico, más ecológico y sobre todo, más económico. Pero como creyentes nos preguntamos, ¿está bien que un cristiano elija la cremación? ¿Es pecado? ¿Y qué pasa con la resurrección? Si el cuerpo es reducido a cenizas, ¿cómo volverá a levantarse glorificado en el día final? Son preguntas incómodas, urgentes y cada vez más comunes entre los cristianos de todo el mundo frente al avance de la cremación. Prepárate, porque vamos a recorrer lo que dice la Biblia y lo que no dice. Vamos a examinar la historia y las escrituras, pero no estamos aquí para imponer ninguna decisión. Estamos para traer luz, respuestas y discernimiento. Empecemos entendiendo qué es realmente la cremación. La cremación es el proceso mediante el cual el cuerpo humano es expuesto a un calor extremo hasta reducirse por completo a cenizas. Se trata de un proceso técnicamente sencillo, pero profundamente simbólico. El cuerpo del difunto es introducido en un horno crematorio, una cámara donde las llamas alcanzan temperaturas de entre 800 y 1000 grados Celsius, y en pocas horas toda la materia orgánica es consumida por el fuego. Bajo este calor intenso, el cuerpo es reducido a fragmentos óseos, ya que la carne, los órganos y los tejidos blandos son consumidos completamente por las llamas. Posteriormente, los restos óseos son triturados mecánicamente hasta formar un polvo fino, conocido comúnmente como cenizas. Estas cenizas, llamadas restos cremados, son entregadas a la familia para ser conservadas, esparcidas o enterradas. El proceso es limpio, rápido y moderno, pero también es radical. En cuestión de minutos, todo lo que fue un cuerpo desaparece. Las cenizas no son como el polvo de la tierra, sino partículas minerales grises que no tienen forma reconocible. Se almacenan en urnas, se esparcen en lugares significativos o se conservan en los hogares de los familiares. Y nunca antes en la historia tantos cristianos se habían hecho esta pregunta: ¿debería ser enterrado o cremado? Durante siglos la respuesta era clara: el entierro era la norma. Pero hoy esto ha cambiado, y en la mayoría de países cristianos, la elección de cremación supera al entierro. ¿Qué ha llevado a este cambio tan radical? La primera razón es innegable: la economía. Enterrar a alguien es caro, muy caro. El costo del ataúd, la parcela en el cementerio, el embalsamamiento, las ceremonias, la lápida, puede superar con facilidad los miles o decenas de miles de euros o dólares. Para muchos, la cremación es una manera práctica de cerrar un capítulo, una solución limpia, rápida, económica y flexible, más sencilla de manejar en medio del dolor. Pero no es solo cuestión de dinero. Cada vez más personas piensan en el impacto ambiental. Los entierros tradicionales ocupan terreno, requieren ataúdes hechos con madera o metal, bóvedas de concreto, químicos para preservar el cuerpo. Todo eso deja una huella ecológica que, en una sociedad cada vez más consciente del medio ambiente, resulta difícil de ignorar. La ecología entonces también entra en juego. La cremación, aunque no es completamente neutra, requiere menos recursos, espacio y tiempo. Y luego está la logística, el ritmo del mundo moderno. Familias separadas por miles de kilómetros, con vidas que ya no giran en torno a un cementerio local. Para muchos, la cremación representa flexibilidad. Las cenizas pueden trasladarse, conservarse
esparcirse en lugares significativos. Es una solución que se adapta a un mundo que ya no vive donde nació, ni muere donde vivió. Y finalmente, hay un factor que no puede ignorarse. La cultura está cambiando. La muerte ya no se trata como antes, los velorios se acortan y las tumbas ya no son visitadas como antes. En medio de esta transformación social, la cremación se normaliza. Se ha convertido en una decisión práctica, rápida y fácil. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Es pecado? Cuando abrimos la Biblia en busca de una respuesta clara sobre la cremación, lo primero que encontramos es silencio. La Biblia no ordena ni prohíbe expresamente la cremación. No hay un mandamiento que diga no quemarás el cuerpo, ni uno que lo apruebe con claridad. Pero tampoco hay un solo versículo que la recomiende como forma digna de tratar los restos de un ser humano. La cremación no aparece como práctica común en el pueblo de Israel. No fue el destino de los patriarcas ni el final de los profetas. Tampoco fue la elección de ninguno de los discípulos, ni fue el trato dado al cuerpo de Jesús. A lo largo de las Escrituras, lo que encontramos de manera constante es el entierro, siempre el entierro. Una cueva, una tumba, la tierra misma, lugares donde el cuerpo es colocado con cuidado, con fe, con esperanza. Pero sí hay momentos en que los cuerpos fueron quemados. Y en cada uno de esos casos, el fuego no es símbolo de descanso ni de promesa, es símbolo de juicio. Comencemos con Acán, en el libro de Josué 7. Acán había desobedecido a Dios al tomar objetos prohibidos del botín de Jericó. Su pecado no fue oculto, y el juicio fue inapelable. Entonces todo Israel lo apedreó, y después de apedrearlo lo quemaron con fuego. Acán no solo fue apedreado, sino también quemado, él y su familia. La quema del cuerpo aquí no es un acto ritual, ni una despedida honorable. Es parte del castigo, un símbolo de vergüenza, de purificación a través del juicio. El fuego fue sentencia. Otro caso aparece en Samuel 31, cuando el rey Saúl y sus hijos mueren en batalla. Sus cuerpos son colgados y expuestos por los filisteos como trofeo de guerra, una humillación pública. Entonces los valientes hombres de Jabes Galaad viajan, arriesgaron sus vidas para recuperarlos, pero al verlos mutilados, probablemente descompuestos y profanados, decidieron quemarlos. Aquí la cremación no fue un rito espiritual, sino una emergencia pragmática. Los cadáveres estaban mutilados, profanados. Quemarlos fue una forma de protegerlos del ultraje, de evitar enfermedades. No una práctica común ni deseada, pero lo más significativo es lo que hacen después. Recogen los huesos y los entierran bajo un árbol, como si intentaran restaurar, hasta donde pueden, la dignidad que les fue arrebatada. Incluso en medio de la urgencia, el entierro es buscado como destino final. Y luego está el relato de Josías, en 2 Reyes 23. El joven rey, en su celo por purificar a Judá de toda idolatría, ordena profanar los altares paganos. ¿Cómo lo hace? Saca los huesos de los sacerdotes idólatras y los quema sobre sus propios altares para profanarlos. El fuego, aquí, es símbolo de condena, de repudio. No hay honor en esos cuerpos, no hay reverencia, solo desecho y juicio. El fuego convierte esos lugares en tierra maldita, mostrando que los restos profanados no merecen reposo, sino deshonra. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. This episode is brought to you by Nespresso Virtuo Coffee Machines. Ready to enjoy the bold flavors of barista-quality Nespresso iced coffee at home? Simply fill a glass with ice and press the brew button on your Virtuo Pop machine to enjoy rich double espressos roasted to stand up even when chilled. Refreshingly bold iced coffee. Refreshingly easy to make at home. Visit Nespresso.com to shop now. Jif peanut butter. It's that jiffing good. It doesn't really need advertising.
So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jiff. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jiff at jiff.com. ¿Qué vemos en todos estos pasajes? Una constante. Cuando el cuerpo es quemado, no es un acto de honra, es una respuesta a la vergüenza, al pecado o a la necesidad extrema. Nunca en el Antiguo Testamento se describe la cremación como una práctica piadosa o recomendada para el pueblo de Dios. En la lógica bíblica, el fuego es casi siempre el lenguaje de lo que debe ser destruido, no preservado. El fuego es la herramienta de la purificación, a través del juicio. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones proféticas del Apocalipsis, el fuego aparece una y otra vez con significados muy definidos. Es el instrumento del juicio divino, como en Sodoma y Gomorra. Es el medio de la purificación, como el oro probado en el crisol. Es el rostro del castigo, como el lago de fuego que se menciona al final de los tiempos. Es presencia de Dios, sí, pero también es advertencia. Moisés lo vio arder en la zarza sin consumirla. Elías llamó fuego del cielo sobre el altar. Los sacrificios eran quemados para ser aceptados por Dios. Pero el fuego, cuando no es ritual, a menudo viene con un mensaje de corrección, de separación, de fin. Eso no significa que la cremación moderna sea un pecado. La Biblia no la condena directamente, pero sí revela algo importante. En la mente bíblica, el fuego no es el lenguaje de la esperanza futura. Es el lenguaje del juicio. Lo que sí encontramos, una y otra vez, es el entierro. Desde Abraham hasta Jacob, desde Moisés hasta David, los cuerpos son sepultados con reverencia. Incluso Jesús, después de la cruz, fue envuelto, perfumado y colocado en una tumba nueva. El acto de enterrar, de devolver el cuerpo a la tierra, era más que una costumbre. Era una declaración de fe, una confesión silenciosa de que el cuerpo, aunque muerto, esperaba que lo que se sembraba en tierra, un día se levantaría. Desde Génesis hasta los Evangelios, el acto de enterrar el cuerpo es mostrado como una señal de respeto, de fe, de espera, la semilla depositada en la tierra con la esperanza de una resurrección. Para el creyente, el cuerpo no es solo materia, es templo, es creación. Desde el principio, la Biblia habló del cuerpo como algo sagrado. Es una creación divina, diseñada con propósito, formada por las manos de Dios mismo. El relato de la creación en Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El cuerpo fue moldeado del polvo, sí, pero fue animado por el soplo de Dios. Esa unión de materia y espíritu es lo que dio origen al ser humano, y es por eso que la Biblia nunca trata al cuerpo con indiferencia, ni en vida, ni en muerte. Y cuando Dios dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás, está marcando el destino natural del cuerpo humano, regresar a la tierra de donde fue tomado. Esta frase ha sido repetida por generaciones de creyentes en cada entierro cristiano, como una forma de completar el ciclo natural establecido por el Creador. Por eso, a lo largo de las Escrituras, el entierro fue un acto de fe. La primera escena que lo confirma está en Génesis 23. Sara ha muerto, y Abraham, en su duelo, no busca una salida rápida ni una solución barata. No improvisa ni acepta favores. Él insiste en comprar con su propio dinero una sepultura digna. Rechaza ofertas gratuitas, negociando cuidadosamente con los hititas por la cueva de Macpela. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque para Abraham, el entierro de su esposa no era un trámite, sino una muestra de amor y fe. Quería honrarla y también quería testificar, asegurar que incluso en muerte estaban en la tierra de la promesa. El acto de enterrar a Sara fue también un acto de profecía, un recordatorio de que ese polvo volvería a levantarse. Más adelante, en Deuteronomio 21, Dios ordena algo que sorprende por su compasión. Si un hombre es ejecutado y colgado en un árbol, su cuerpo no debe quedar allí durante la noche. Debe ser bajado y enterrado el mismo día. ¿Por qué? Porque incluso en el castigo, Dios exige dignidad,
Incluso en la culpa, el cuerpo debe ser tratado con respeto porque sigue siendo creación divina. El entierro, entonces, no es solo para los justos, es una forma de preservar la imagen de Dios en el hombre, aún después de la muerte. Y luego está el entierro de Jesús, el momento más sagrado de todos. El cuerpo del Hijo de Dios, que acababa de ser crucificado, no fue quemado ni fue arrojado a una fosa común. Fue tomado con cuidado, envuelto en lino limpio, perfumado con esencias y colocado en un sepulcro nuevo. José de Arimatea, un hombre rico y respetado, ofreció su tumba como señal de honor. Las mujeres velaron y los discípulos observaron porque sabían que ese cuerpo, aunque roto, era santo. Y el hecho de que fuera sepultado se convirtió en parte central del mensaje del Evangelio. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. El entierro no fue un cierre, fue un anuncio, la antesala de la gloria. A lo largo de toda la Biblia, el entierro es una costumbre cargada de significado. El entierro se convirtió en un símbolo silencioso pero poderoso. La tierra acoge al cuerpo, lo descompone lentamente, y en ese proceso, el creyente espera, simbólicamente, la resurrección futura. Por eso, enterrar es sembrar con esperanza, es cubrir con tierra lo que algún día será levantado en gloria. Es reconocer que el cuerpo no es el final, sino el principio. Cuando el cuerpo es depositado en la tierra, se está sembrando una promesa, como una semilla que muere para dar vida. El cuerpo del creyente es entregado al suelo, en la esperanza de que un día será levantado incorruptible. Porque el cuerpo no es una prisión del alma, es parte de la creación redimida, es templo del Espíritu y es parte del plan de Dios, y aunque se marchite o se desgaste, tiene un destino de resurrección. Por eso la pregunta que más inquieta a los creyentes es, ¿afecta la cremación a la resurrección? Esta es, sin duda, la pregunta que más inquieta al creyente moderno cuando contempla la cremación. Si el cuerpo es reducido a cenizas, ¿Dios podrá resucitarlo? La fe cristiana no solo proclama que Cristo resucitó, también afirma que nosotros seremos resucitados como Él, con un cuerpo nuevo, glorificado, eterno. La resurrección no es una metáfora ni un consuelo espiritual, es una promesa literal y física, firmada con la sangre de Jesús y sellada por el poder de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede cuando ese cuerpo ya no existe? ¿Cuando fue devorado por el tiempo o consumido por el fuego? La respuesta está en las Escrituras, clara como el día. Nada limita el poder del Creador. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo enfrenta esta misma duda, aunque en otro contexto, al explicar cómo será la resurrección. Lo que se siembra es en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Pablo no describe una restauración exacta del cuerpo viejo, sino una transformación gloriosa. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Así como una semilla enterrada desaparece para dar lugar a algo nuevo, un árbol, una flor,
Así también el cuerpo humano es enterrado o reducido al polvo y resucita transformado. Esto no depende de la integridad del cadáver ni de la conservación de los huesos. Depende del poder de Dios, y ese poder no conoce límites. ¿No fue Dios quien formó a Adán del polvo? ¿Quién ordenó al barro convertirse en carne, a la nada convertirse en vida? Entonces, ¿por qué dudar de que Él pueda levantar a alguien de cenizas? No importa si los restos fueron tragados por el mar, esparcidos en la montaña, consumidos por el fuego o devorados por el tiempo, Dios no necesita fragmentos para hacer un milagro. Solo necesita su palabra. Muchos de los primeros cristianos no fueron enterrados, fueron quemados vivos en persecuciones, devorados por bestias, arrojados al mar o enterrados en fosas comunes sin nombre. Los cuerpos de los mártires se esparcieron como polvo por los imperios, sin sepulcro, sin cruz, sin memoria física. ¿Acaso eso impidió su resurrección? ¿Está en riesgo su gloria futura por la ausencia de un ataúd o de huesos intactos? En absoluto, porque la resurrección no depende de lo que quedó, sino de aquel que nunca olvida. Y si para el mundo fueron ceniza, para Cristo son testigos eternos. Él los levantará. No porque sus restos sean recuperables, sino porque su fe fue irreductible. Pablo dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No dice que lo reparará, dice Dios que lo transformará. Y esa transformación no depende del estado físico, sino de la autoridad espiritual. Entonces, ¿afecta la cremación a la resurrección? No, porque el Dios que prometió levantar nuestros cuerpos no está limitado por su condición actual. Él no necesita ataúdes, huesos intactos ni sepulcros bien marcados. Él es el Señor de la materia, y lo que hoy son cenizas mañana pueden ser gloria. Por eso, aunque es válido reflexionar, es necesario también descansar, no en las decisiones humanas, sino en el poder divino. Porque si crees que Jesús venció a la muerte, también puedes creer que nada, ni el fuego ni el polvo, impedirá que se cumpla su promesa. Nuestra esperanza no descansa en el estado de nuestros cuerpos, sino en la fidelidad de aquel que dijo: «Yo soy la resurrección y la vida». La Biblia es clara. Ni Jesús ni los apóstoles condenaron la cremación. No hay un solo versículo que la prohíba, pero tampoco se prescribe como mandato obligatorio el entierro. Lo que la Escritura nos deja es un marco espiritual, la dignidad del cuerpo, la esperanza de la resurrección y la certeza de que el alma pertenece a Dios. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? Durante muchos siglos, la Iglesia rechazó la práctica de la cremación, no porque fuera un pecado en sí mismo, sino porque históricamente fue promovida por grupos que negaban la resurrección de los muertos, especialmente durante los siglos XVIII y XIX. La cremación se usaba como acto de protesta contra la fe cristiana, como símbolo de ruptura con la esperanza de la vida eterna. Por eso, la Iglesia consideró que aceptar esa práctica, en aquel contexto, era una forma de negar una verdad esencial del Evangelio. Pero el tiempo trajo nuevos desafíos y nuevas preguntas. Las motivaciones cambiaron y muchos comenzaron a optar por la cremación no por rebeldía espiritual, sino por necesidad económica, razones sanitarias o decisiones personales basadas en el respeto y el amor. Entonces la Iglesia revisó su postura y en el año 1963, el Vaticano, bajo el Papa Pablo VI, levantó la prohibición absoluta, permitiendo la cremación siempre y cuando no se eligiera como negación de la fe en la resurrección. Desde entonces, la práctica está permitida dentro de la Iglesia Católica, aunque el entierro sigue siendo la forma preferida y recomendada como signo de esperanza y continuidad con la tradición cristiana. Más aún, en el documento doctrinal de 2016 titulado Ad Resurgendum cum Christo, que significa para resucitar con Cristo, la Congregación para la Doctrina de la Fe reafirma que la cremación es válida, pero con condiciones claras. Primero, las cenizas no deben ser esparcidas en la naturaleza, ni divididas entre familiares, ni conservadas en casa sin causa justificada. Segundo, deben ser guardadas en un lugar sagrado, como un cementerio, una iglesia o un columbario, para mantener la conexión con la comunidad cristiana y el testimonio público de la fe. Tercero, se enfatiza que la cremación no afecta la salvación ni la resurrección,
siempre que no se realice por rechazo consciente de las doctrinas cristianas. Otras denominaciones cristianas, como muchas iglesias evangélicas, protestantes y ortodoxas, varían en su postura. Algunas lo permiten abiertamente, otras lo desaconsejan, pero la gran mayoría coincide en que el acto no debe ser visto como pecado, sino como una decisión que debe tomarse con sabiduría, reverencia y propósito espiritual. En resumen, la Iglesia no condena la cremación, la permite, pero invita a tomarla con seriedad, no como una opción automática, sino como una expresión coherente de fe. Porque lo que se busca no es solo descansar, sino descansar en Cristo, con la mirada puesta en la promesa: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿en qué cambia ser incinerado? Aunque tememos que el fuego borre nuestra identidad, la verdad es que todos los cuerpos, tarde o temprano, regresan al mismo destino, el polvo. La cremación no destruye lo que somos, solo acelera un proceso que, en última instancia, ya está escrito en la carne humana desde el principio. En cuanto el aliento se va, comienza la descomposición. La piel se reseca, los músculos colapsan, los órganos se disuelven. Semanas después, solo el esqueleto se mantiene. Años más tarde, ni siquiera eso. Este proceso tiene un nombre: tafonomía, la ciencia que estudia cómo los cuerpos se descomponen y desaparecen. Habla de esqueletización, de putrefacción, de disolución completa. Describe cómo el cuerpo, enterrado incluso en el ataúd más lujoso, terminará siendo alimento para microorganismos, humedad y tiempo. Puede durar décadas o apenas unos meses, pero el resultado siempre es el mismo: polvo eres y al polvo volverás. En ese sentido, la cremación no introduce nada nuevo, solo hace en horas lo que el tiempo haría en años. La diferencia no es espiritual, sino cronológica. Un cuerpo incinerado se convierte en ceniza al igual que el cuerpo enterrado se convierte en polvo. Ambos regresan a la tierra y en ambos casos, la pregunta es la misma: ¿qué queda de nosotros? La respuesta es tan simple como profunda: queda lo que Dios nunca olvida. Queda el alma, la identidad eterna y el propósito con el que fuimos creados. Queda lo que no puede oxidarse, ni ser consumido, ni desvanecerse en una cámara funeraria. Así que no importa si tus huesos descansan en una tumba marcada por una cruz o si tus cenizas se esparcieron sobre el mar. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Lo que limita al hombre no limita a Dios, ni el fuego, ni el tiempo, ni el olvido. Y es esa certeza la que cambia toda perspectiva. Porque el polvo no es final, es preparación, es terreno fértil para el milagro más grande que aún está por suceder. Y si el polvo no es el final, entonces la pregunta ya no es si Dios puede resucitar el cuerpo, sino cómo nosotros lo tratamos mientras está en nuestras manos. Porque si bien Dios no necesita huesos para obrar un milagro, nosotros sí necesitamos honrar lo que Él hizo con sus propias manos. Porque lo físico no es enemigo de lo espiritual. En el plan de Dios,
Ambos están profundamente entrelazados. El apóstol Pablo lo dice con una claridad que no deja espacio para la indiferencia. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Si el cuerpo es un templo, entonces no es solo un envoltorio. Es una obra diseñada, consagrada y usada por Dios mismo para cumplir su voluntad en la tierra. Cada gesto de compasión, cada oración susurrada, cada herida sufrida por amor, sucedieron dentro de ese cuerpo. Fue el instrumento donde se forjó la historia de nuestra fe y aunque el alma trascienda, ese cuerpo sigue mereciendo respeto. Por eso, la manera en que tratamos los restos mortales no es un simple trámite, es un acto que revela lo que creemos. ¿Lo tratamos como algo descartable o como algo que fue tocado por lo eterno? ¿Nuestra decisión refleja reverencia o rapidez, fe o funcionalidad? Enterrar el cuerpo es más que cubrirlo con tierra. Es una manera de decir, esto fue santo y esto volverá. Cremarlo, cuando se hace con conciencia, respeto y oración, puede también ser un acto de entrega, pero siempre nos obliga a examinarnos. ¿Estoy tratando este cuerpo como lo que fue, un templo del Espíritu Santo, o como un objeto sin valor? La diferencia no está solo en el método, sino en el corazón con el que se toma la decisión. Porque no todo entierro honra, y no toda cremación deshonra, pero toda decisión tomada sin conciencia espiritual sí puede perder lo esencial. El cuerpo, vivo o muerto, sigue siendo creación divina. Sigue hablando de un creador que lo hizo con intención, que lo llenó de vida y que prometió resucitarlo en gloria. Y por eso, antes de elegir, debemos mirar con los ojos del alma. Porque el cuerpo que hoy sostenemos, frágil, sin aliento, fue templo, y un día volverá a ser morada de la vida eterna. Y si el cuerpo fue un templo y lo tratamos con reverencia, entonces también debemos mirar lo que ocurre después, con los que quedan. Porque la muerte no solo marca el final de una vida, también abre un proceso de duelo que necesita contención, símbolos y espacios donde el amor pueda llorar, recordar y sanar. Y aquí surge una nueva dimensión del dilema. ¿Qué sucede con la memoria cuando el cuerpo ya no está? ¿Dónde llorarán por ti? Durante siglos, el entierro no fue solo un acto religioso, sino también una forma de sostener emocionalmente a los vivos. Una tumba no es solo un agujero en la tierra, es un punto fijo en el mapa del alma. Es ese lugar al que los hijos regresan, donde los amigos dejan flores, donde el dolor encuentra forma y el amor palabras. Allí se dicen oraciones y se llora sin que nadie juzgue. El cementerio, para muchos, es una extensión sagrada del vínculo. Pero cuando el cuerpo es reducido a cenizas, ese ancla desaparece. No hay tierra que lo contenga, no hay lápida que lo nombre. ¿Se pierde el vínculo o simplemente cambia de forma? La cremación, aunque diferente, no tiene por qué ser vacía. Para algunos, esparcir las cenizas en el mar es una forma de libertad, y para otros, guardarlas en una urna es una forma de compañía. La memoria sigue viva, pero se desplaza. Ya no está en un solo lugar, está en el viento, en la canción que suena cada aniversario. Enterrarlas en un jardín o convertirlas en un árbol es también una forma de eternidad natural. Sin embargo, hay un riesgo. En un mundo que corre, que olvida, que no se detiene, la ausencia física puede convertirse en olvido emocional. Por eso, cada familia debe decidir con cuidado, porque el duelo necesita espacio, necesita rituales, necesita recordar que la muerte, aunque natural, también debe ser procesada con amor y dignidad. La memoria no es solo nostalgia, es una forma de prolongar el amor. Es la prueba de que alguien vivió, que dejó huellas, que su paso no fue en vano. Y tanto la tumba como la urna, tanto el cementerio como el mar, pueden convertirse en santuarios si el corazón lo permite. Lo importante no es dónde lloremos, sino cómo decidimos no olvidar. Y si la memoria vive donde el amor decide recordarla, entonces la decisión final no es solo logística ni práctica, es profundamente espiritual y personal.
porque detrás de cada elección se revela lo que creemos, lo que valoramos y lo que esperamos. No existe una fórmula perfecta, ni hay un versículo que ordene, ni una norma universal que resuelva. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿qué debemos de tener en cuenta para la elección? No hay imposiciones, pero sí hay preguntas que pueden guiarnos, si las hacemos con honestidad. Preguntas que no buscan señalar caminos rígidos, sino desenterrar la intención del corazón. La primera pregunta y la más esencial es: ¿qué glorifica más a Dios? ¿Estoy dando testimonio, incluso en la muerte, de que creo en la resurrección? La segunda pregunta es: ¿qué consuela más a los que me aman? Porque no somos los únicos que enfrentamos esta decisión. Hay otros que llorarán, que recordarán, que necesitarán un lugar donde procesar la pérdida. ¿He considerado lo que ellos necesitan? ¿He provisto un espacio, físico o simbólico, donde puedan despedirse, llorar, recordar y sanar? A veces, el acto más espiritual no es el que me conviene, sino el que consuela a quienes dejo atrás. Y la tercera pregunta es: ¿cuál es mi intención profunda al elegir? Esto toca el núcleo de la conciencia. ¿Estoy eligiendo por fe o por miedo? ¿Por reverencia o por indiferencia? ¿Por convicción o por comodidad? Dios ve el corazón y Él no juzga solo el método, sino la motivación. Si la elección nace del respeto, del amor, del deseo de honrar su diseño y consolar a los que quedan, entonces esa decisión, ya sea entierro o cremación, puede glorificarlo. Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias, porque nos sacan del terreno de lo técnico y nos colocan en el terreno de lo sagrado. Nos obligan a mirarnos por dentro y a preguntarnos: ¿estoy decidiendo desde la fe o desde la urgencia? ¿Estoy pensando en el alma o en el trámite? ¿Estoy dejando un legado que hable de esperanza o solo cerrando un capítulo? La muerte, aunque inevitable, es también una oportunidad para testificar. Y nuestra última decisión en esta tierra, cómo dejamos nuestro cuerpo, puede convertirse en un acto de predicación silenciosa, en una declaración de lo que realmente creemos, no solo en lo que fuimos, sino en lo que esperamos ser, resucitados, transformados y eternos. Y en medio de este camino de decisiones, dudas y despedidas, hay una verdad que brilla sobre todo lo demás. Dios puede levantar lo que el mundo ha olvidado, porque Él no necesita condiciones ideales, solo necesita ser Él. Si de polvo fuimos hechos, ¿por qué temer si volvemos a Él? Ceniza o tierra, huesos o nada. Dios no está limitado por lo que vemos. Su poder no se detiene ante los límites físicos. Tesalonicenses lo dice sin titubeos. No queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, porque así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk.
Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services LLC, member NYSE SIPC. La promesa no menciona el estado del cuerpo, menciona la fe del alma, y esa fe activa la resurrección que viene. Una resurrección que no es una restauración de lo viejo, sino una transformación gloriosa. Lo que era mortal será inmortal, lo que era corruptible será incorruptible, y lo que era polvo será luz. Pablo lo deja claro en: se siembra cuerpo natural, se levanta cuerpo espiritual. Eso significa que Dios no devolverá lo que fue, sino que hará algo completamente nuevo. El cuerpo glorificado no necesita restos, solo necesita propósito. Así que ya no se trata de huesos o cenizas, se trata de fe, de confianza en que cuando Él llame, no habrá distancia, tiempo, ni forma física que impida que se cumpla su promesa. Y así, cuando llegue ese día, no se abrirán solo sepulcros, también se alzarán las cenizas, y el mar devolverá sus muertos. Porque cuando Cristo pronuncie su palabra final, no importará si fuiste sepultado en mármol o esparcido en el viento. No importará si tu urna está en un columbario o tus huesos bajo un árbol olvidado. Él sabrá dónde estás y Él sabrá quién eres. Y entonces, en un instante que romperá la historia, los cuerpos se alzarán, las lágrimas se secarán y la muerte será vencida para siempre. Así que no temas al polvo, ni al fuego, ni al olvido. Solo teme vivir y morir sin esperanza, porque todo aquel que muere en Cristo volverá a vivir. Pero ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué crees tú? ¿Debe un cristiano optar por la cremación? ¿Has tomado ya esa decisión para ti o para un ser querido? Deja tu historia en los comentarios. No hay respuestas fáciles, pero al compartir nos damos luz y a veces tu testimonio puede ser justo la respuesta que otro necesita para encontrar paz. Pero esta no es la única pregunta, porque si el cuerpo vuelve al polvo, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué ocurre cuando el aliento se apaga? La cremación o el entierro son solo el primer acto de un misterio mucho mayor. Y si alguna vez te has preguntado qué le pasa al alma cuando una persona muere, tienes que ver este vídeo que aparece en pantalla, porque revela la verdad escrita en la Biblia sobre el alma. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿A dónde va el alma de una persona cuando muere? Pon mucha atención a este video, porque revela las enseñanzas escritas en la Biblia sobre lo que sucede después de la muerte y qué ocurre con nuestra alma. Bendiciones.